Sean todos bienvenidos a este debate sobre el emprendimiento para la prosperidad, organizado por el canal alemán Deutsche Welle y el Foro Económico Mundial, esta vez en su edición latinoamericana desde la ciudad de Medellín, Colombia, una ciudad mundialmente reconocida por su innovación, pero también por su espíritu emprendedor. Hoy lo que quisiéramos hacer con este debate es responder una pregunta con la ayuda de estos 4 panelistas que me acompañan, y esa pregunta es: ¿cómo el emprendimiento se puede convertir en piedra angular para la prosperidad frente a la recesión o a la ralentización económica? Y para ello les presento ya a nuestros panelistas. Comenzamos con Susan Segal. Ella es presidenta y directora general de America's Society Council of the Americas. Viene desde Nueva York. Bienvenida, Susan. Muchas gracias. También está con nosotros Alfredo Rivera. Él es el presidente de la Unidad de Negocios Latino Centro en la compañía Coca-Cola, en este momento en Costa Rica, tengo entendido. Así es. Bueno, también está con nosotros Sofía Contreras. Sofía es una joven emprendedora argentina. Ella es fundadora de Chicas en Tecnología y además colabora con la Dirección de Capital Emprendedor de la oficina del Ministerio de Producción en Argentina. Y finalmente está con nosotros Antonio Hermírio de Moraes, de Brasil. Tú eres, Antonio, cofundador de Vox Capital, una pequeña compañía de entrepreneurship en Brasil. Bueno, comenzamos ya con las preguntas y arrancamos con Susan Segal. Susan, quisiera saber, tú que conoces Latinoamérica, ya has trabajado con Latinoamérica por más de 30 años, ¿cómo has visto tú la evolución del emprendimiento en la región? Yo creo que tenemos que dividir emprendimiento en 2 categorías. Primero, yo creo que emprendedorismo, que es la empresa chica, que no sea de alto impacto, por ejemplo, porque hay en varios países en América Latina mucho emprendedorismo. En realidad, América Latina es una de las regiones del mundo más alto de emprendedorismo. 17% de los adultos son emprendedores en América Latina. Y después tiene que dividirlo en la parte que es emprendedorismo de alto impacto. Y aquí yo creo que en América Latina en realidad empezó en Argentina, más o menos en 1996, 97, y llegó, tuve una evolución muy importante. Hoy en día, por ejemplo, en América Latina, hay 6 empresas que valen más de $1.000 millones. Ellos son Mercado Libre de Argentina, B2W en Brasil, TOTVS en Brasil. ¿Esos son los llamados unicornios? Sí, unicornios. Okay. Sí. Despegar en Argentina, Globant en Argentina y OLX en Argentina. Bueno. Y eso ha creado un network, un ecosistema de emprendedores que en realidad son role models para el resto, para Argentina, para Brasil y para el resto de América Latina. Entonces, es una evolución muy importante. ¿Cómo lo ves tú, Alfredo? ¿Crees que también se ha visto de tu parte la evolución que nos acaba de contar Susan? Sí, creo que las oportunidades están. Nosotros en la compañía Coca-Cola nos consideramos una compañía muy local. A través de América Latina tenemos 200.000 empleados y atendemos 4 millones de clientes. Y eso nos hace muy locales en las comunidades. Y para tener éxito entendemos que nuestras comunidades tienen que progresar y y podemos nosotros entonces contribuir a ese bienestar en esas comunidades. Lo hacemos vía lo que llamamos el Triángulo de Oro, trabajando con organizaciones no gubernamentales, con los gobiernos locales, y obviamente hacemos alianzas con ellos para promover no solo entrenamiento, sino dar la oportunidad de crear empleo. En el caso de Costa Rica, como ejemplo, tenemos un proyecto para generar empleo vía lo que es la recuperación de materiales y reciclaje, que genere empleos para la gente más necesitada. Es decir, tú también has visto una evolución en el tema del emprendimiento en América Latina. Pero creo que el éxito de esto tiene que ser a través de una alianza entre la empresa privada,
las comunidades, la sociedad civil y los gobiernos. Y creo que tenemos ya bastante evidencia del impacto de trabajar de esta manera, no solo en Costa Rica, en Brasil tenemos unos programas muy exitosos. Así que creemos que el camino hacia adelante es cómo traemos a más empresas y más comunidades a buscar estas oportunidades en las comunidades más necesitadas. Ya, Sofía, tú eres muy joven, pero desde hace mucho tiempo has comenzado como emprendedora. Cuéntanos un poco cómo ha sido este trayecto. Ok, cuando salí de la universidad empecé a trabajar en una fundación vinculada al sector emprendedor tecnológico, incentivando a que más personas se animen a emprender. Les dábamos herramientas para ir de 0 a 100. Luego empecé a trabajar en una aceleradora de base tecnológica llamada Incutex, como directora de operaciones en Buenos Aires. Esta aceleradora lo que tiene muy particular es que no tomó un modelo copiado de otro país, aprendió de los modelos de otros países, pero lo adaptó al contexto de la Argentina, al contexto de los emprendedores argentinos, y que es algo que deberíamos hacer todos en nuestras ciudades y en nuestros países. La aceleradora no se enfocaba en invertir en una gran cantidad de proyectos, sino que invertía solo en 3 proyectos por año y dándole muchísimo seguimiento y muchísimo foco. ¿Por qué? Porque identificó que el problema no era la falta de inversión o la falta de capital para que estos emprendimientos sean exitosos, sino la falta de conocimiento. Y acá entra, como decía Susan, estos champions que son muy importantes para la transmisión de este conocimiento. Esta aceleradora la creó un emprendedor tecnológico de alto impacto y es el que se está encargando en este momento en la ciudad de Córdoba, que es la segunda provincia más grande de Argentina, en transmitir esto y en crear y articular el ecosistema emprendedor tecnológico en la ciudad. Bueno, y a propósito de inversiones de impacto, Vox Capital es una empresa de inversiones de impacto. Cuéntanos cómo funciona Vox Capital, Antonio. Sí, yo creo que es importante destacar el emprendedorismo de impacto, como Susan estaba distinguiendo, especialmente las inversiones de impacto son el concepto de inversionar buscando retornos financieros y también impacto social profundo. Especialmente pensando en Latinoamérica, pensando que tenemos 200 millones de personas que viven con hasta $4 por día, es el dinero para tomar un ice cream aquí en Medellín. Tenemos que pensar en innovación que sea aplicada para resolver los grandes problemas. Entonces, los inversionistas de impacto, que es un concepto nuevo, tiene como 4 o 5 años más o menos que estás más se tornando mainstream, es fundamentalmente importante para pensar en cómo traer tecnología para resolver los grandes problemas de educación, de salud, de inclusión financiera también. Entonces, Vox Capital es un fondo que yo creé hace 7 años atrás. Hemos analizado más de 1.500 empresas para inversionar en 20. Sí. En esas 3 áreas, principalmente de salud, inclusión financiera y educación. Bueno, pero constituir una empresa en América Latina no es tarea fácil. De hecho, de acuerdo con un informe que presentó el Banco Latinoamericano de Desarrollo, en América Latina para constituir una empresa se necesita el doble de tiempo de lo que se requiere en cualquier país de la OCDE. ¿Cómo hacer que los sectores, en especial el público, más que un obstáculo, sea más bien un socio en la constitución de las empresas? Susan, ¿qué piensas tú? Mire, yo creo que los emprendedores tienen que superar todo. Entonces también los emprendedores buenos han superado los problemas del gobierno y las reglas para abrir una empresa. Y yo creo que una de las razones que los emprendedores son tan buenos en América Latina es que han tenido mucho para superar. Pero dicho eso, yo creo que sería mucho mejor si los gobiernos, porque todos los gobiernos quieren emprendedurismo, porque eso le da empleo, le da esperanza, le da oportunidad. Entonces yo creo que es una gran oportunidad y yo creo que hoy en día, por ejemplo, Argentina, abajo del gobierno del presidente Macri y también abajo de los varios gobernadores y, por ejemplo, el jefe de Estado de Buenos Aires, todos están tratando de simplificar la oportunidad para tener más emprendedurismo. Y yo lo veo eventualmente que eso va a pasar en Brasil también. Y tú ves, por ejemplo, en México, las reformas que ha hecho el gobierno de México, por ejemplo, en telecomunicaciones, ha bajado enormemente el costo para un nuevo emprendedor abrir una empresa, porque el costo de
conectar del Internet de telecomunicaciones ha bajado. Y eso ha creado mucho más oportunidad para los emprendedores. Sí, Susan, pero igual sigue habiendo problemas, por ejemplo, en cuanto a innovación, en cuanto a capacitación, también para adquirir el capital. ¿Qué crees que se podría hacer, Alfredo? Bueno, creo que, y Antonio comentaba uno de los puntos de educación, y creo que nosotros, y tenemos un ejemplo en Brasil con los colectivos que tenemos, donde lo que hacemos es capacitar a los jóvenes para que después puedan no solo obtener empleos, sino también ayudarles a montar negocios que puedan entonces desarrollar. Negocios tan sencillos como uso de materiales reciclables para convertirlo en artículos que pueden vender. Pero al final es sobre cómo todos aportamos y ayudamos a educar una masa de jóvenes y les abrimos una puerta de oportunidad a través de la educación. Yo creo que ese es un aspecto importante donde nuevamente este triángulo de oro tiene que funcionar y donde tenemos que promover más alianzas de este tipo. Sofía, para ti, que arrancaste tan pronto con esto del emprendimiento, a nivel de financiación, por ejemplo, ¿qué tan difícil fue adquirir capital para lograrlo? Particularmente Argentina no tiene desarrollado en este momento una industria de venture capital. Justamente también en base a lo que comentaba Susan, y que es que se está trabajando en este momento, por un lado, en un marco regulatorio que ayude a la creación de emprendimientos y a la inversión de una manera más fácil, más accesible en Argentina. Ya, pero en este momento. Pero, por ejemplo, tú que empezaste cuando este gobierno todavía no había llegado, porque el gobierno de Macri apenas tiene 6 meses. Pero cuando llegaste, ¿qué tan difícil era? Son cosas que siguen pasando en este momento, porque en este momento para armar una empresa en Argentina no es lo mismo como pasaría acá en Colombia o en Chile, que ya tienen articulado el SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, en donde vas un día y al siguiente día ya estás facturando y tributando al Estado. En cambio, en Argentina, ese proceso tarda de 3 a 6 meses. Entonces, ¿qué pasa con un emprendimiento de base tecnológica que tienen procesos súper acelerados y que necesitan tener el vehículo legal para poder recibir inversión también? Antonio, en Brasil, ¿qué tantos obstáculos tiene que superar un joven que quiere emprender en ese país? Sí, interesante que hay un progreso muy grande en el ecosistema emprendedor, con algunas iniciativas del gobierno que son interesantes. Por la mayor parte, pienso que el gobierno atrapa los emprendedores, pero un programa como Innovativa, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo, he capacitado 20.000 emprendedores con conceptos de educación emprendedora para apoyar 600 de estos emprendedores con mentorías y con conexión con los fondos de Venture Capital, con incubadoras y también anjos investidores. Entonces, es una iniciativa del gobierno que pienso que es interesante. El ecosistema de Venture Capital en Brasil es desarrollado mucho en los últimos 10 años, con mucha presencia del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, también con el FOMIN, he inversionado en más de 20 fondos en Brasil. Entonces, sí. Bueno, pero el Banco Mundial ha dicho en varias ocasiones que se ha encontrado una correlación entre el emprendimiento y el éxito en el emprendimiento y también la riqueza familiar, es decir, que varios de los emprendedores que tienen éxito es porque provienen de familias que han tenido los medios para ayudar a que estos jóvenes formen sus propios negocios. ¿Creen que sigue siendo así o eso ya de alguna manera, digamos, ha cambiado en los últimos años? Susan, ¿qué dices tú? Mira, uno de los más exitosos emprendedores en Argentina vino Wences Casares, que fue el primer emprendedor exitoso de Argentina. Tenía una empresa que se llamaba Paragon. Venía de una familia muy pobre del sur de Argentina. Entonces ahora es un serial emprendedor, ha hecho 4 o 5 empresas, vendieron uno después del otro, empezó con otro, vive en Silicon Valley, etc. Entonces sí, yo creo que hay muchos emprendedores en América Latina que vienen de familias que tienen la oportunidad de apoyarlos, pero hay varios que no vienen de este tipo de familia y si las ideas son buenas, yo creo que ya el ecosistema está
comenzando a apoyarlos. Yo creo que el problema es otro. Yo creo que el problema es... ¿Cuál crees que es el problema? Yo creo que Susana? el problema es la salida, que hay mucho dinero al principio, hay mucho dinero por emprendedorismo de alto impacto al ciclo de angel, al A-round o post-angel, A-round, B-round. Hay muy poca plata después de eso y muy poca oportunidad por falta de liquidez, por volatilidad de la economía de América Latina y falta de la liquidez en los mercados de capital. Entonces yo lo veo un poco distinto lo que es el problema. Yo creo que el problema es la salida y la oportunidad allí en vez de la oportunidad al principio. ¿Tú lo ves de la misma manera, Antonio, por lo que veo? Sí, claramente, concordo con Susan. Empezamos en Vox Capital, mi fondo de inversiones, a hacer mucho más Series B también por la falta total de capital. Tenemos los venture capitals, los ángeles, y después tenemos private equity. Aquellos fondos en empresas muy mayores, más maduras, que están ya en fase de conseguir abrir capital. Pero hay un vale de la muerte, si podemos llamar así, principalmente cuando en Brasil tenemos desde 10 millones de reais hasta 50 millones de reais, un vale que es muy difícil conseguir capital. Y es el momento crucial para el emprendedor escalar el negocio. Claro. Muy diferente de Silicon Valley, por ejemplo, o Israel. Bueno, y en este caso, Alfredo, adelante, Me Alfredo. pregunto porque estas son iniciativas muy buenas de escala pequeña. Cuando hablamos de cómo impactamos en la juventud que tiene menos recursos, y creo que hay oportunidades, y me ha interesado mucho los Global Shapers. Nosotros hemos estado apoyando este programa desde el 2012, porque los programas que se desarrollan ahí no solo son, en muchos casos, tienen impactos en las comunidades, pero también tienen un alto componente de tecnología y de conocimiento. Y es gente joven que tiene un compromiso con el desarrollo, no solo personal, sino también de las comunidades en las que vive. Y yo creo que este tipo de iniciativas de Global Shapers son las que nos están ayudando a entender mejor, en este caso a nosotros como compañía, a dónde podemos ayudar y aportar, y son de alto impacto en esas comunidades donde están presentes estas personas, estos jóvenes. Susana, en este caso, ¿qué podría hacer, por ejemplo, el sector público? Yo creo que el sector público hay programas que el sector público puede hacer para incentivar capital, particularmente en las empresas que estás hablando tú, sobre empresas más dedicadas a la comunidad. Yo creo que el problema de alto impacto es un problema que tiene que resolver en un sentido para las grandes inversiones tiene que resolver el sector privado, no el sector público. Entonces, adelante, Sofía, dime. Particularmente en Argentina ahora desde la Secretaría de Emprendedores, Pequeña y Mediana Empresa, resalto el emprendedores porque antes no existía esta secretaría, sino que se creó con el gobierno actual, dándole la importancia que tiene para nuestro país y el modelo actual. Se está trabajando en 4 áreas muy importantes. Por un lado, lo que te comentaba del marco regulatorio para la creación de empresas con mayor facilidades. Por otro lado, el capital humano es desarrollar y educar a más emprendedores en la República Argentina, yendo a distintas provincias, haciendo análisis de las ciudades también y cómo pueden descender los programas a nivel nacional de cada provincia. Por otro lado, en infraestructura y por otro lado, en capital de inversión también. Se están desarrollando instrumentos de coinversión, en donde por un lado se plantea la coinversión para la creación de aceleradoras de base científica y base tecnológica, para que, como mencionaba recién Macri, algo muy importante, las investigaciones científicas no queden únicamente como una investigación, sino que lo podamos llevar a la ciudad, lo podamos llevar a la sociedad y generen un impacto, por un lado monetario, por un lado de creación de empleos, pero por otro lado como un bien para la sociedad, y por otro lado instrumentos de coinversión para la creación de fondos también. Ok. Alfredo, tú estás... Dime. Si me permite un comentario sobre el papel del gobierno también. Sí. Hay un dato interesante de un relatorio del Global Agenda Council for Latin America, aquí del foro, que Susan y yo somos miembros, y en los últimos 20 años la tasa de ingreso del sector público
es incrementado desde 25% para 30%, la media para los países. Y el gasto social dividido por el total de gasto público subido desde 50% para 66%. Poco de la conclusión es que la capacidad del Estado de arrecadar más impuestos es llegado en un patamar que no es posible más financiar el gasto público con más altos ingresos de impuestos. Entonces, esto es una llamada para el sector privado se dar cuenta de los problemas sociales. Entonces, por eso, emprendedorismo de impacto también. Alfredo, ¿tú estás de acuerdo con esto que nos ha dicho Susan y que nos dice Antonio del compromiso, del mayor compromiso que debería asumir el sector privado? Sí, yo creo que hay oportunidades y como dice Antonio, lo que hace Antonio es convertirlo en una oportunidad de negocio. Entonces no es filantropía como tal, es desarrollo de avenidas de oportunidades y buscar un retorno sobre eso. Yo creo que eso en el sentido de la empresa privada es precisamente lo que todos buscamos, son oportunidades de desarrollo. Tengo un otro punto que el gobierno puede hacer. En los Estados Unidos, y yo creo que una de las razones que hay tantos emprendedores dentro del mercado normal, porque hay mucho emprendedorismo fuera en el gray market en América Latina, es que en los Estados Unidos uno abre una empresa y cierra una empresa en un día. Y si alguien falla, si yo tengo una empresa y no anda bien, yo puedo cerrarlo con ningún costo a mí misma y ningún problema dentro de la parte del tribunal, si no hago algo, si no hago una acción que es ilegal, no es ilegal fallar. En América Latina, es exactamente distinto, lo contrario. Es muy difícil cerrar una empresa, tiene un gasto personal enorme, tiene un gasto, una posibilidad juicio legal y entro en sociedad donde es muy difícil fallar, no tener éxito por cultura, más la parte legal se complica mucho. Bueno, ¿y se puede enseñar a alguien a ser emprendedor? Es decir, ¿se nace con ese talento o en el camino se puede enseñar a alguien a que se convierta en un emprendedor? Sin duda creo que hay mucha evidencia de que sí se puede desarrollar las capacidades de las personas para ser emprendedores. Obviamente en negocios como de tecnología hay un conocimiento más amplio que se necesita, pero hasta en lo más básico, si uno puede generar las capacidades, sí se puede generar las capacidades en las personas para que monten un negocio pequeño, pero que les ayude a pasar a un siguiente nivel de bienestar económico para ellos, para sus familias, y que abra oportunidades, sea de educación o de salud para la misma familia. Entonces, creo que no se necesita tanto, pero sí se necesita el compromiso y el enfoque a ayudarle a las personas a tener esa esperanza de moverlos a otro nivel, a través de capacitación. Ok, Susan, ¿cómo lo ves tú? ¿Se puede enseñar el ser emprendedor o el emprendedor nace? Yo creo que se puede enseñar a ser emprendedor, pero tomar riesgo tiene que nacer con eso. Lo mismo, pero particularmente creo que podemos enseñar a ser emprendedores, emprendedoras, si lo hacemos con el incentivo correcto. Por ejemplo, nosotros desde Chicas en Tecnología le enseñamos a chicas entre 3 y 16 años a desarrollar aplicaciones con fines sociales. ¿Por qué con fines sociales? Porque identificamos que es algo que le interesa mucho a las niñas. Entonces, ellas quieren emprender, quieren generar cambios que vean un cambio positivo en el mundo, porque con tecnología puedes generar una acción que impacte en millones de personas. Entonces, es algo que a las chicas de 13 años están totalmente emocionadas en saber que ellas pueden crear eso y se pueden transformar en creadoras y no solo consumidoras. Quisiera volver contigo más adelante sobre este tema, porque también quisiera que habláramos sobre la brecha que hay en emprendimiento para la mujer en América Latina, que es bastante bajo, y yo sé que Susan también nos puede hablar sobre eso, pero antes quisiera ir contigo, Antonio, para que me digas si también crees que un emprendedor nace, un emprendedor se hace. ¿Cómo lo ves tú?
Yo pienso que es totalmente posible de ser enseñado. Yo he estudiado, por ejemplo, en Babson College, que es un colegio en Estados Unidos focado solamente en ensino emprendedor. Yo voy ahora para Stanford también. ¿Cuántos profesores están enseñando la ciencia de emprender? Una ciencia, ya es una ciencia. Sí, claro. Pero claro, tiene una cuestión de perfil personal que yo concuerdo con Susan, que más de 1.500 emprendedores que yo he entrevistado, avaliado en nuestro fondo, muchos no tienen el perfil de riesgo. Quieren que un investidor, un inversionista, resuelva sus problemas financieros. Y el concepto de emprender para Harvard Business School, pelo menos, es aprovechar oportunidades sin tener los recursos para eso. Entonces, hay un perfil muy claro que consigue lidiar con este tipo de adversidad, ¿no? Bueno, ahora sí vuelvo contigo, Sofía, porque tengo entendido que Chicas en Tecnología va dirigido solamente, como su nombre lo dice, para las chicas, pero ¿por qué? ¿Por qué únicamente para mujeres? Porque hay una brecha, Susana también lo sabe, hay una brecha todos lo sabemos acá, hay una brecha muy grande de género en tecnología y emprendedorismo. ¿Por qué? Porque desde que nacemos a todos nos ponen una cajita que dice que si sos hombre o sos mujer, cómo te tenés que vestir, cómo tenés que hablar y hasta qué carrera tenés que seguir. Entonces, las chicas no se ven reflejadas en el estereotipo de lo que es ser un ingeniero, en el estereotipo de lo que es ser un desarrollador, un emprendedor. Lo podemos ver en los medios. ¿Alguno ha visto Silicon Valley? Los estereotipos de lo que es ser un desarrollador son muy fuertes. Entonces uno no puede ser lo que no puede ver. Entonces con nuestro programa nosotros hacemos eso. Rompemos los estereotipos en el momento en que las niñas deciden qué carrera quieren seguir. Tengo entendido, Alfredo, que Coca-Cola también tiene un programa dirigido al emprendimiento de las mujeres. Claro. Tenemos un programa que le llamamos 5x20, que es para el año 2020 tener 5 millones de mujeres emprendedoras alrededor del mundo. Un ejemplo en la geografía en que yo estoy es en Haití. Nosotros tenemos un programa de desarrollo con mujeres y no es tecnología, es agrícola, es mangos. Y nos dimos cuenta que las mujeres le tomaban más cuidado al cultivo y a la cosecha del mango que les permitía entonces, a través de un programa en conjunto nuestro con otra ONG, exportar a Estados Unidos este mango con un valor mucho más alto, que le permite entonces a estas mujeres agricultoras ganar más dinero y proveer educación y salud a su familia. Lo otro que sabemos es que las mujeres son mucho más cuidadosas con el dinero y entonces lo manejan y logran hacer crecer sus ingresos y cuidarlos y usarlos más efectivamente. Entonces, sin duda, este tipo de programa ayuda a las comunidades a ser más fuertes. Susan, yo sé que tú eres una defensora de la reducción de la brecha en este caso. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mira, yo creo que hay una brecha, como dice Sofía, en todo el mundo, particularmente en tecnología y, por ejemplo, venture capital. Hay pocas mujeres, poquísimas mujeres, no solamente en América Latina, pero en todo el mundo. Pero en América Latina es todavía peor porque y también en mi país, en todo el mundo, hay una brecha muy grande entre los números de mujeres que están exitosos en negocios, que están en las juntas directivas de empresas, que están en muy alto nivel de gobiernos. Y en América Latina es todavía peor que, por ejemplo, en los Estados Unidos y otros países. Entonces, yo creo que necesitamos no solamente en tecnología y no solamente como emprendedores, pero por todos lados necesitamos bajar la brecha y tener espacio para mujeres quedar en la fuerza laboral y tener éxito en cualquier cosa que hacen. ¿Pero cuál es el problema? ¿El problema es cultural? Una parte cultural, por seguro. Y para mí, particularmente, no creo que sea un problema cultural. Sí, es cultural. Sí, es cultural. ¿Lo ves así también? Sí, es interesante porque un ejemplo es... hice un bias test. Hay un bias test que uno lo puede bajar de internet y se hace el bias test. Y lo que hace el bias test es el sesgo que uno tiene.
mujeres y hombres. Lo hicimos con el equipo que trabaja conmigo. Nadie tenía que dar el resultado, pero creo que te das cuenta que sí hay un sesgo. Por mucho que uno diga que no, siempre hay que ver, y uno, para poder cambiar esto, uno tiene que primero autorrealizar que tiene ese sesgo y poder entonces manejarlo, porque sí es un tema cultural. Bueno, pero ¿cómo se puede acabar con ese sesgo que tú nos cuentas, Alfredo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿De dónde debe venir esta ayuda para eliminarlo o por lo menos para reducirlo? Bueno, sí, yo creo que primero es reconocer que existe el sesgo. Yo creo que ese es el paso más importante. Y de ahí tener un compromiso para promover cambio. El tema no es, obviamente es lo correcto, pero la igualdad también tiene un impacto sobre los negocios. O sea, si tus consumidores, la mitad son mujeres, pues tu empresa debería reflejar lo que es tu consumidor. Y más de 50% ¿no? toma la decisión de compra. 70% del gasto de productos de consumo son hechos por las mujeres. Hay pérdida de perspectiva e innovación. Si no se exacto. Entonces, si tienes una organización que no refleja esa realidad, pues tienes en contra, creo, bastante para tener éxito, porque no estás reflejando esa oportunidad que está ahí, no estás tomando la oportunidad. Eso creo que es muy importante y es un incentivo a cambiar y cambiar rápidamente para una empresa que quiera tener éxito. Claro, Okay. no se ven oportunidades o desarrollos que se pueden cometer que pueden ser contrarios para las mujeres. Por ejemplo, ¿alguno fue a algún Apple Store? Las escaleras del Apple Store, ¿cómo son? Son de vidrio. La primera escalera que hicieron del Apple Store no tenía el vidrio templado que tiene ahora, tenía vidrio transparente. Entonces, si eras una mujer que iba subiendo con falda, tenías un show para dar abajo de las escaleras. Entonces, son cosas que se tienen que tener en cuenta. La falta de perspectiva se genera. La realidad es que es una cosa económica. Las mujeres tienen que quedar en la fuerza laboral y tienen que ver, por ejemplo, en países como Japón, donde ABE está tratando que las mujeres se queden en la fuerza laboral porque si no, no tiene bastante gente trabajando. Entonces, es una realidad. Ok. ¿Tú querías decir algo, Antonio? Sí, yo no sé cuál es la respuesta, pero una excelente iniciativa es del microcrédito en el mundo, como por ejemplo Grameen Bank, uno de los fundadores, Mohamed Yunus, que ganó el Nobel de la Paz, tiene más de 7 millones de microemprendedores, 98% son mujeres. Y para dar un ejemplo, en América Latina tenemos el Compartamos, por ejemplo, que fue una inversión del Banco Mundial cuya tasa de retorno financiero fue más de 100% por año por 7 años, hasta que hicieron el IPO en 2017. Bueno, ahora vamos a dar cabida a las preguntas que puedan tener ustedes. Les recuerdo que sencillamente nos dan su nombre, nos dicen a quién va dirigida la pregunta y si pueden ser breves sería fenomenal porque así podremos dar espacio a un mayor número de personas. Ilona, de Garapé Institute en Brasil. Y bueno, la cuestión de las mujeres es más que cultural, porque eso quiero preguntar un poco en el sector de emprendedorismo, porque cuando pensamos empresas hoy, no están preparadas para recibir mujeres que tienen hijos, que necesitan ahí tener una jornada más flexible. Entonces pienso que hay que crear también en el mundo de emprendedorismo reglas distintas, es decir, necesitamos crear nuestros hijos, pero necesitamos tener también el espacio de poder tener éxito. Entonces es decir que hay penalidades hoy para mujeres, no hay espacio, pero también hay penalidades en la carrera. Entonces hay que hacer escojas muy difíciles. ¿Qué piensan ustedes en el ámbito de emprendedores? Susan, ¿cómo lo ves? Mire, yo creo que siempre tiene que buscar espacio donde las mujeres pueden ser madres y también tener sus empresas, ¿no? Y yo conozco unas mujeres que si es su empresa, lleve los niños al mismo empresa. Entonces, hay mucha flexibilidad. Ustedes tienen que crear, en mi opinión, la flexibilidad porque son decisiones personales, en realidad. Pero estoy de acuerdo, tiene que crear espacio para también crear niños y es un balance. Y también yo diría que eso necesita el apoyo
del padre también, de su esposo, porque en un mundo hoy en día donde la mujer, la madre y el padre, los dos trabajan, cambia el balance dentro de la casa. Entonces, los dos tienen que tener más responsabilidad para cuidar a los niños. Cuando yo digo cultural porque hay muchas sociedades donde cuando se casa y tiene hijos, tiene que quedar en la casa. Entonces, Claro. por mí, esa es la parte cultural que estoy refiriendo. Sí, adelante. Mi nombre es Adriana Sarmiento. Mi pregunta es más en referencia a la inclusión financiera de las microempresas. Por todo lo que he oído de ustedes y por el conocimiento que yo tengo, veo que hay una gran brecha entre lo que es una microempresa y una pyme. Cuando vamos a las pequeñas y medianas empresas, encontramos que todos los países tienen sistemas crediticios, sistemas de producción, de préstamos que les permite desarrollarse. Sin embargo, cuando vamos a las microcréditos, cuando vamos a las microempresas, quedamos restringidas a los microcréditos, que es una especie de filantropía. En mi concepto, yo creo que eso es un primer paso que debemos sobrepasar rápidamente. Las microempresas no deben ser parte de filantropía, deben ser parte de un sistema económico que las incluye financieramente como entes económicos prósperos que sirven para los progresos de los países. ¿Qué podemos hacer al respecto? Esto es un cambio cultural financiero, donde desde arriba debemos mostrarle al mundo un sistema crediticio de medición de riesgo de las microempresas que sea acorde a las mismas y que las permita ser incluidas en un sistema financiero como un ente económico próspero. Alfredo. Entiendo el punto. Creo que quiero dar un ejemplo con la compañía. Nosotros lo que vemos en la cadena de valores, a dónde pueden entrar estas microempresas y ser suplidores de algún servicio o algún producto hacia la empresa. Con ese contrato, con eso, ellos pueden acceder a créditos, pueden acceder teniendo eso. Yo creo que sí hay oportunidades en la cadena de valor de una empresa para poder dar oportunidades a este tipo de pequeñas empresas. Pero creo que la empresa en sí no resuelve el tema de financiamiento, sino es tener la seguridad de tener esa fuente de trabajo, ese ingreso les permite entonces acceder a esos créditos. Tenemos otra pregunta por allá. Le pido por favor se ponga de pie para que la cámara la pueda enfocar muy bien. Bien, Berta Valle, Global Shaper de Managua Hub. Y yo quisiera, hablando de esto de los ecosistemas, preguntarles qué recomendaciones hay en experiencia de ustedes para poder llevar estos ecosistemas exitosos, como el caso de Argentina que mencionaba Susan, a otros países que quizás tenemos una gran brecha cuando hablamos de emprendimiento. Y particularmente cuando hablamos también de que económicamente somos economías en vías de desarrollo y el nivel educativo no es muy amplio, etcétera. Ok, gracias. Para mí particularmente es fundamental el compromiso de las instituciones dentro del ecosistema. Tercer sector, gobierno, inversores, emprendedores, que todos se empiecen a vincular y articular y que haya un compromiso real en donde de alguna forma manejen algún sistema en el que se reúnan periódicamente, perdón, en el que vean de no pisarse, de potenciarse mutuamente. Eso es fundamental. Y que existan estos campeones, estos champions, estos emprendedores que también tomen este compromiso y sean los líderes de la generación de un ecosistema. Permítame, por favor, para que te acerquen al micrófono. Gracias, soy Octavio Camarena de Kio Networks México. Quisiera hablar de la relación de la sociedad con el fracaso. Creo que es clave que en Estados Unidos gran parte del éxito del emprendimiento es que los emprendedores cuando fracasan no están estigmatizados. Al revés, van al mercado y tienen cicatrices y valen muchas veces mucho más, ¿no? ¿Qué pasa en América Latina? ¿Está cambiando eso o seguimos metidos en un tema de estigmatizarnos por fracasar? Es lo que yo estaba hablando antes, que es un problema grave. Todavía existe esta idea que si fracaso, si no estás exitoso en tu negocio, que la vida está terminada, que tiene que ir a una empresa grande. En los Estados Unidos, como tú dices, no existe. Yo creo que está cambiando en América Latina, pero es ahí donde yo creo que las leyes y los gobiernos tienen que cambiar el ambiente legal para que no hay ningún, en inglés se dice liability, que continúa cuando cierre la empresa.
o cuando hay un fracaso. Ok, bueno, tenemos lugar para una última pregunta. Por favor, breve, acá, su nombre y la pregunta breve, porque ya falta apenas un minuto para concluir este debate. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Escobar, Global Shaper de San Salvador. Y para hacer la pregunta breve, hemos hablado de funding, hemos hablado de creación de empresas, pero yo quisiera saber, hablando de impacto social, ¿cuáles son las mejores prácticas que tal vez Antonio y Susan han visto para medición de impacto? O sea, ¿cómo sabemos que estas empresas están funcionando? Muy brevemente, es aquel sistema de rating que yo he comentado. El nombre del sistema es GIIRS, G-I-I-R-S, que es Global Impact Investing Rating System. Eso fue desarrollado por una empresa llamada B-Lab con apoyo de Fundación Rockefeller, con Deloitte y otros. Y básicamente es una auditoría todo año con todas las empresas del portafolio de un fondo de inversión de impacto y mencionando las 5 perspectivas que yo he comentado. Es el benchmark hoy para variación de impacto en fondos de inversiones de impacto. Ok, bueno, pues con esto damos por concluido este debate sobre emprendimiento para la prosperidad. Gracias a todos por estar aquí, este debate de Deutsche Welle, en el que podemos concluir que efectivamente hay potencial emprendedor en América Latina, pero falta mucho todavía, falta dinero, falta innovación y también falta más apoyo a las mujeres. Así que gracias a todos por estar aquí y que disfruten de esta jornada aquí en el Foro Económico Mundial en Medellín. Gracias. Gracias.